la unidad de prestaciones y aseguramiento en salud, que es la unidad que se encuentra organizando este curso de gestión de los servicios de salud en los establecimientos de primer nivel de atención. Listo, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a desarrollar hoy día las principales características de los establecimientos de categoría 1.2, 1.3, 1.4 y luego continuaremos con el tema de carteras de servicios. Entonces, es importante mencionar con respecto a los establecimientos que poseen actualmente la categoría 1.2, qué características deben de presentar, con qué recurso humano, qué infraestructura, equipamiento y organización, más que todo, debe de estar cumpliendo actualmente. Como ejemplo de establecimientos de categoría 1-2, tenemos en el caso de la parte privada, los consultorios médicos, con médico cirujano, con o sin especialidad. Y en el caso del sector público, tenemos a los puestos de salud con médico cirujano. La presencia del profesional médico es la que va a hacer la diferencia en esta categoría 1-2. Sin embargo, eso no quiere decir que solo con tener el personal médico ya yo puedo ser categoría 1-2. También se debe de cumplir con ciertas características, ciertas condiciones a nivel de infraestructura, de equipamiento. Sin embargo, en la norma técnica nos indica que este establecimiento de categoría 1-2 debe de contar como mínimo con la UPSS de consulta externa con médico cirujano. Eso ya lo hemos hablado el día de ayer, que es una UPSS y qué son las actividades. Entonces aquí ya estamos ya diferenciando, marcando que necesitamos requerir como mínimo con un médico cirujano en consulta externa. Luego también nos menciona que estos establecimientos deben desarrollar actividades, intervenciones prioritariamente de prevención, promoción, además de recuperación, rehabilitación y gestión. Sus principales funciones, ¿cuáles son las funciones generales que debe desarrollar? Brindar la atención integral de salud tanto a la persona, a la familia y a la comunidad. En este momento trabajamos en el contexto del modelo de cuidado integral, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a trabajar con la persona por curso de vida, al igual que a la familia y a la comunidad. Otra función general es participar en las actividades de educación permanente en salud. Esto para mejorar el desempeño en el servicio. Realizar la gestión del establecimiento de salud y participar en la gestión local territorial. De esto también hablábamos el día de ayer, ¿no? ¿A qué nos referimos con realizar gestión del establecimiento? Esto a nivel de unos macroprocesos, de procesos principales que se llevan a cabo en el establecimiento, con respecto a gestión de los recursos humanos, a la planificación y otros también como la gestión de calidad. El día de ayer ya habíamos mencionado a qué nos referíamos con gestión del establecimiento de salud y también con respecto a lo que es gestión local territorial, algunas actividades que se deben de realizar. Otra función general es participar en el análisis del proceso de atención en salud para la toma de decisiones eficientes y efectivas. Ahora, ya vamos a ir describiendo, ¿no? Nos hablaban que este establecimiento de categoría 1-2 debe de tener la UPSS de consulta externa. ¿Cuáles son las características de esta UPSS para considerarla como tal? Esta UPSS va a ser la unidad básica del establecimiento de salud. Se organiza para la atención integral de salud en la modalidad de ambulatorio. Esto va dirigido a usuarios que no estén en condiciones de urgencia y o emergencia. Con respecto a los recursos humanos, debe contar, como ya lo mencioné, con un médico cirujano, además con profesionales de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. También pudiera contar con personal de odontología, pero aquí estamos mencionando lo básico que debería de tener. A nivel de infraestructura, debe de contar con áreas establecidas para la atención de consulta externa, según los servicios que oferta. Es decir, si cuento con médico y enfermera, deberé de tener mi consultorio, el espacio físico para la atención tanto de medicina como para la atención de enfermería. Si cuento además
Con el servicio de obstetricia también debe de tener otro espacio físico con las características necesarias para brindar mis atenciones por obstetricia. En el equipamiento, deben contar con mobiliario, equipos biomédicos e instrumental de acuerdo a la normatividad vigente. Todo aquel equipo, mobiliario o instrumental necesario para brindar la atención que estamos ofertando en los diferentes servicios de enfermería, obstetricia, medicina. Fuera el caso de odontología también. Debo de contar con el equipamiento necesario. A nivel de organización de la atención, en este caso, esta UPSS de los establecimientos nos menciona que se debe de atender como mínimo a 6 horas diarias. Eso es lo mínimo que debe de atenderse en esta UPSS y debe de organizar la atención integral en salud de acuerdo a cursos de vida. La norma técnica, como es antigua, nos habla de etapas de vida, pero ya hemos hablado en los primeros días de capacitación que actualmente trabajamos bajo un modelo de cuidado integral. En este horario que se establece, se debe de programar la atención diaria a los profesionales con los que contamos y al personal técnico de enfermería. Entonces debemos ir elaborando el rol de turnos, manteniendo siempre la oferta de los servicios con los que contamos, ¿no? De acuerdo al personal con el que se tiene, se deberá de programar los turnos para garantizar que se oferte el servicio. Con respecto a las actividades de atención directa y de atención de soporte del establecimiento. Ya hemos hablado acerca de la UPSS. La diferencia con el 1.1 es con respecto al personal médico con el que contamos, el espacio físico, consultorio de medicina que se implementa, con el equipamiento necesario para brindar también estas prestaciones. Posee las mismas características del 1.1, pero estamos adicionando nuevos espacios, equipamiento, infraestructura y recurso humano para obtener esta categoría. Con respecto a las actividades, va a realizar las mismas actividades que realiza un establecimiento de categoría 1.1, pero a ello le vamos a sumar algunas más. Es de cumplimiento obligatorio que se realice la atención de urgencias y emergencias, eso ya lo habíamos mencionado, se realiza la evaluación y atención inicial de urgencias y emergencias de acuerdo al perfil profesional y la normatividad vigente. También se realiza obligatoriamente las referencias y contrarreferencias, la desinfección y esterilización, la vigilancia epidemiológica, también la salud ocupacional. Y en este punto de la salud ocupacional, además de realizar la vigilancia, prevención y control de enfermedades y accidentes ocupacionales en los trabajadores, se va a tener que desarrollar programas de promoción de la salud en el trabajo y vigilancia de la salud de los trabajadores del establecimiento. Entonces, esta es una actividad que le estamos sumando, a diferencia de un establecimiento de categoría 1.1, en este caso los establecimientos de categoría 1.2, además de hacer la vigilancia, tienen que desarrollar un programa de promoción de salud. Con respecto al registro de la atención de salud e información, la misma actividad consiste en el registro y acopio de la información sanitaria, de la producción de los servicios de salud y además administra el archivo de historias clínicas. En el caso de salud ambiental, se realiza la gestión y manejo de residuos sólidos, tanto comunes y biocontaminados, generados en el establecimiento. Asimismo, realizan la vigilancia de la calidad de agua y de control de vectores y zoonosis al interior del establecimiento, de acuerdo al marco normativo vigente. Luego pasamos a otras actividades de cumplimiento obligatorio para establecimientos con población asignada, es decir, para todo el sector público. En este caso tenemos lo que es salud familiar y comunitaria, también ya les he mencionado anteriormente cuáles son las actividades que deberíamos estar cumpliendo en este punto, en lo que son acciones de salud ambiental en la comunidad, además de participar en la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano, la desinfección y tratamiento de agua, así como la vigilancia y control de vectores y zoonosis, se tiene que promover la participación ciudadana para el manejo de los residuos sólidos. Además,
realizar actividades de prevención y control de los riesgos ocupacionales. Miren, esto está relacionado a acciones en la comunidad. Esto se diferencia de los establecimientos de categoría 1.1, quienes solamente tenían la primera actividad. En los establecimientos de categoría 1.2 le estamos sumando esta segunda actividad. Luego, en la atención con medicamentos, también ya va variando un poco la actividad. En este caso, para los establecimientos 1.2, incluye la programación, las buenas prácticas de almacenamiento, de expendio también, previa presentación de la receta única estandarizada, de acuerdo al petitorio de medicamentos esenciales, dispositivos médicos y productos sanitarios. Asimismo, también se realiza el expendio de los medicamentos e insumos de las estrategias sanitarias nacionales. Todo esto según la normativa vigente. Todo ese proceso de dispensación, de expendio en este caso, según la categoría realizamos solo el expendio, se rige bajo un marco normativo, que seguramente quienes han participado en capacitaciones que realiza la UMID, la Unidad de Medicamentos, Insumos y Drogas, lo conocen a fondo. Entonces, no vamos a entrar a tallar a mayor detalle en este punto de cómo se realiza el proceso, pero es importante mencionar que hay un marco normativo para realizar correctamente tanto las buenas prácticas de almacenamiento, como el tema del expendio de los medicamentos a través de la receta única estandarizada. El formato también está establecido a través de directiva y se tiene que trabajar con ello. Además de ello, nos menciona que esta atención con medicamentos puede estar a cargo de técnicos de farmacia o técnicos de enfermería capacitados en farmacia. Es una característica que se puede presentar en este tipo de establecimientos, ¿no? Los de categoría 1-2 pueden contar con técnicos de farmacia. Sabemos que la mayoría no lo tienen, ¿no? Tenemos en su mayoría técnicos de enfermería que están capacitados. Luego tenemos otra actividad obligatoria, que es la atención de parto inminente, que también ya se los había mencionado. Es al igual que en el 1.1, se atiende a gestantes que acudan al establecimiento en fase activa, en periodo de dilatación, trabajo de parto. Lo ideal, como les mencionaba el día de ayer, es que toda gestante para la atención de su parto sea referida a un establecimiento que cuente con sala de partos. Pero en caso de que se presentara una emergencia en su establecimiento, pues podremos realizar la atención cuando se encuentre en periodo expulsivo, ¿no? Asimismo, la atención incluye lo que es la atención inmediata del recién nacido. Luego deberá de ser referida al establecimiento que le corresponde para la atención que se requiere, ¿no? Completar la atención que necesita esa nueva madre y ese niño que ha nacido. Luego tenemos otras actividades obligatorias como la nutrición integral, la prevención y diagnóstico precoz del cáncer. En este punto se realizan actividades de prevención que incluyen la promoción de estilos de vida saludables y de la importancia del despistaje y diagnóstico precoz. Aquí vamos a añadir una actividad que no se mencionó en los establecimientos de categoría 1.1, que es la intervención de cirugía de consultorio externo. Esto por contar con el profesional de medicina. En este punto nos indica que se realizan actividades en el tópico de atención. Este es un tópico de consulta externa, en el cual, utilizando anestesia local, se pueden realizar suturas de heridas, extracciones de uña, así como debridación de abscesos, ¿no? Entre otros procedimientos que realiza el profesional de medicina. Asimismo, tenemos las actividades de pruebas rápidas y toma de muestras que también se realizan en esta categoría. ¿Cuál es la capacidad resolutiva de estos establecimientos? En los establecimientos de salud que posean la categoría 1-2 y que tienen población asignada, la capacidad resolutiva va a estar relacionada al desarrollo de los cuidados esenciales. Ya el día de ayer habíamos hecho una revisión del anexo 11 de esta norma técnica, donde nos mencionaba el listado de cuidados esenciales. Están establecidos en la atención integral por el curso de vida,
Asimismo, la atención que se debe de brindar a la familia y a la comunidad, ¿no? Esto referido y a cargo del médico cirujano y de los demás profesionales de la salud que laboran en este establecimiento. Asimismo, con respecto a la capacidad resolutiva, tenemos que ver las atenciones que se realizan intramurales y las atenciones de salud extramurales. Con respecto a lo que es la atención intramural, podemos mencionar que son todas aquellas atenciones que se realizan dentro del establecimiento. Son atenciones ambulatorias que realiza cada profesional según sus competencias, así como el diagnóstico de las necesidades de salud que se identifican en la persona, en su familia y en su comunidad. Y de ser el caso, se realiza la referencia a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Los profesionales a cargo de la atención van a ofrecer un conjunto de cuidados esenciales. También ya lo habíamos revisado el día de ayer. Por cada etapa de vida o curso de vida, existe un listado de cuidados que se le debe de brindar a la persona, que atraviesa cambios de acuerdo a su evolución a lo largo de los años. Asimismo, se brindan atenciones integrales que están programadas con respecto a la familia y a la comunidad. Los establecimientos de salud de esta categoría deben atender como mínimo daños trazadores correspondientes a la categoría y desarrollar actividades de promoción de la salud. Ahora vamos a ver a qué daños trazadores se refiere. El día de ayer veíamos que principalmente en la categoría 1.1 teníamos la atención de problemas respiratorios, ¿no? A través de la YEPI, teníamos problemas de salud intestinales, teníamos algunos por mencionar, ¿no? Eran los principales, pero ya en esta categoría tenemos otros daños trazadores más que se van a sumar a este listado y que deben de ser atendidos por los establecimientos de categoría 1-2. Con respecto a la atención de salud extramural, menciona aquí en la actividad que se refiere a todas aquellas que se realizan fuera del establecimiento. Cualquier personal de salud, dentro de sus competencias, realiza actividades extramurales con participación de la comunidad. Esto en base al diagnóstico de necesidades de salud identificadas y priorizadas en las personas, en la familia y en la comunidad. Los establecimientos de salud van a realizar mínimamente algunas actividades que ahora lo vamos a recordar. Con respecto al anexo 11, al que hacía mención en la anterior diapositiva, aquí hablábamos acerca de los cuidados esenciales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos cuidados esenciales? Aquí los tenemos. Tenemos las acciones de atención integral de salud, por cuidado, por etapa de vida. En este punto nos menciona este listado. Por mencionar algunos, tenemos la implementación del paquete básico de atención integral, la elaboración de un plan de atención de la gestante, el plan de parto, que incluye la visita domiciliaria y preparación para la referencia, la atención de parto y atención inmediata del recién nacido, la atención integral y personalizada a la puérpera y al neonato, realizar el control de crecimiento y desarrollo integral, el seguimiento activo de grupos de personas de alto riesgo y enfermos crónicos, esto en el marco de las prioridades y estrategias sanitarias nacionales, regionales y locales. También tenemos lo que es la sectorización, el mapeo comunal, la elaboración, actualización del plan de salud local, la implementación y cumplimiento de las estrategias sanitarias nacionales, la identificación de actores y líderes locales, la identificación y fortalecimiento de competencias de los agentes comunitarios, la implementación de referencias y contrarreferencias comunales. Miren, ojo con este punto. A ver, pongámonos a analizar si estamos realizando todas estas actividades. Promover la afiliación de la población en el aseguramiento universal en salud. Si bien es cierto, la mayor parte de la población cuenta actualmente con un seguro integral de salud, aún existen pequeños grupos que no se encuentran afiliados. Entonces es una actividad que aún deberíamos continuar realizando. Ahora, con respecto a los anexos 12 y 13 que hace mención, aquí en las actividades intramurales y extramurales, vamos a revisar, tenemos aquí
En el anexo 12 debemos de sumar a lo que mencionábamos el día de ayer, porque aquí nos dice así, los daños trazadores son todos los que se realizaban en la categoría 1.1 y a eso le vamos a sumar este listado. El daño trazador, ¿qué era? Era la enfermedad o daño tomado como referente para expresar la capacidad resolutiva de un establecimiento de determinada categoría. Entonces, en este punto le vamos a sumar la atención de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores e inferiores no complicadas, las enfermedades del oído externo y medio no complicadas, las enfermedades infecciosas intestinales con deshidratación severa. Recuerden que en los establecimientos 1.1 mencionábamos que realizan la atención con respecto a estas enfermedades, era casos leves y incluso a moderados. Pero ya en esta categoría se realiza la atención de deshidratación severa, que no requieren el apoyo al diagnóstico. Claro está, y es necesario mencionarlo. También así tenemos los casos de gastritis aguda no complicada, desnutrición que no requiere hospitalización, infecciones virales caracterizadas por lesiones dérmicas no complicadas, asma no complicado, infecciones dérmicas no complicadas, infecciones urinarias que no requieren de apoyo al diagnóstico, trastornos depresivos que no requieren manejo especializado, trastornos del párpado, aparato lacrimal, órbita y conjuntiva no complicados, esguinces y luxaciones simples, morbilidad que requiere cirugía menor no especializada. ¿No? Ojo con esto y démonos cuenta que se despliega todo un listado, pero también especifica que son casos no complicados, la mayoría no requieren atención especializada. Ese es el listado de daños trazadores que se realizan atención en estos establecimientos de categoría 1-2. Luego tenemos con respecto al anexo 13, las actividades intramurales y extramurales. Son las mismas que se realizan en el 1.1, eso no varía, aquí solamente para volverles a mostrar, ya lo habíamos mencionado el día de ayer, lo importante de las actividades intramurales, a nivel de organización para la atención, del desarrollo de acciones de información y educación para la salud, y a nivel de actividades extramurales, el fortalecimiento de redes sociales, el fortalecimiento de la participación comunitaria, de la implementación de la salud familiar y comunitaria, de la gestión local territorial, ¿no? Un punto que había ya mencionado anteriormente. Hasta ahí hemos visto lo que corresponde a las características de una categoría 1-2. Ahora vamos a ver la categoría 1-3. Para este tipo de establecimientos, tenemos aquí ejemplos: centros de salud, centros médicos especializados, policlínicos y también centros odontológicos. Estos establecimientos van a contar con mínimo una UPSS de consulta externa y una UPSS de patología clínica. En este caso, bueno, vemos aquí una imagen, esta imagen está errada, tenía que colocar otra. El puesto de salud Estiquepampa es categoría 1, ¿no? Para los que conocemos. Un ejemplo de esta categoría tendríamos aquí en la zona urbana, el Centro de Salud Natividad, Centro de Salud Vista Alegre. Tenemos establecimientos fortalecidos como Leoncio Prado. Eso solo por mencionar. En la zona rural tenemos a Tarata, Candarave, Alto Perú. Y esperamos que más adelante puedan subir de categoría. Primeramente es necesario fortalecer sus recursos humanos, la infraestructura y el equipamiento, que es básico. Y seguramente, saben ustedes, tenemos programado, tenemos ya realizándose estudios y proyección para que esto se vuelva realidad. Como ya hemos hecho un primer paso de hacer la conformación de la red integrada de salud, y como RIS les explicaba el primer día de telecapacitación, que los establecimientos que son relacionados, es decir, como microred, ahora zona sanitaria, estos establecimientos que la encabezan deberían de ser 1-4. Entonces eso es lo que queremos. Actualmente estamos en esta categoría 1-3, en el caso de Candarave, Tarata, Alto Perú, 28 de agosto.
Entonces, más adelante, lo que se espera es subir de categoría. También tenemos a Locumba, ¿no es cierto? Entonces, estos establecimientos que he mencionado, que son de categoría 1-3, deben desarrollar actividades de salud familiar y comunitaria. Esto a cargo de un equipo constituido por profesionales de medicina, enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Miren, a diferencia de los establecimientos de categoría 1-1 y 1-2, no nos hacía mención a esto. Sí, decía que debían realizar actividades de salud familiar y comunitaria, pero ya en esta categoría nos indica que debemos de tener estas actividades a cargo de un equipo constituido, profesionales de medicina, enfermería, obstetricia y personal técnico. Si nos ponemos a analizar un poquito, deberíamos de relacionar esta premisa a un equipo multidisciplinario de salud, el cual está conformado por un médico, una enfermera, un obstetra y un técnico. Entonces, este equipo es quien tiene que liderar estas actividades de salud familiar y comunitaria. Obviamente tienen que estar fortalecidos en estas competencias para que realicen preferentemente actividades de atención ambulatoria extramural. Eso no quiere decir que no brinden otro tipo de atención, pero aquí ya nos va solicitando que tengamos un equipo que esté fortalecido en estas competencias para que realicen estas actividades. Además de ello, dentro de sus funciones generales está el brindar atención integral a través de el modelo del cuidado integral por la persona, la familia, la comunidad durante los cursos de vida que atraviesa, la participación en las actividades de educación permanente en salud, realizar la gestión del establecimiento de salud, participar en el análisis del proceso de atención en salud. Se dan cuenta que son las mismas funciones generales que se tiene que realizar en los establecimientos de categoría 1-2. Luego ya vamos a ir mencionando las UPSS, ¿no? Ya habíamos visto que tienen que contar obligatoriamente como mínimo con una UPSS de consulta externa y con una UPSS de patología clínica. Entonces vamos a primero ver qué tiene que contarse en consulta externa. Esta va a ser la unidad básica del establecimiento. Se organiza para la atención integral en salud en modalidad ambulatoria a usuarios que no estén en condición de urgencia y emergencia. Con respecto a los recursos humanos, cuenta como mínimo con 2 o más médicos profesionales, además con profesionales de odontología, de enfermería, obstetricia y personal técnico de enfermería. Entonces, aquí hace mención, es muy importante recalcarlo, un establecimiento de categoría 1-3 debe de contar mínimamente con 2 médicos, incluso más, ¿no? Dependiendo de la población la cual atiende, de su capacidad, de la jurisdicción a la cual ha sido asignado. Además de ello, oferta otros servicios. Estamos viendo que nos indica tener profesionales de odontología, enfermería, obstetricia. Eso no quita que pueda contar con otros servicios más, como ya les he mencionado. Aquí estamos revisando lo mínimo que deben de contar para tener la categoría. Pero eso no indica que no puedan tener otros profesionales. Pueden tener nutricionista, pueden tener psicólogo. No hay ningún inconveniente. A nivel de infraestructura, al igual que en las otras categorías, dependiendo de los servicios que oferta, debe de contar con un área física en las condiciones según normativa para brindar la atención. A nivel de equipamiento igual, debe de contar con el mobiliario, el equipo biomédico e instrumental de acuerdo a los servicios con que cuenta y según normativa vigente. A nivel de organización de la atención, en esta UPSS, los establecimientos con población asignada deberán atender como mínimo 6 horas diarias y deben organizar la atención integral de salud de acuerdo a los puntos de vista. Luego pasamos a una segunda UPSS. En este caso, estamos ya diferenciando, ya habíamos mencionado, ¿no? Los establecimientos de categoría 1-1 y 1-2 solo tienen consulta externa como UPSS. Todo el resto de prestaciones que se brindan son como actividades de soporte, actividades operativas.
En este caso, los establecimientos de categoría 1-3 cuentan, además de la UPSS de consulta externa, con la UPSS de patología clínica, es decir, el laboratorio clínico. Esta UPSS es la unidad básica del establecimiento de salud organizada para la toma, recepción, procesamiento de las muestras biológicas y emisión de resultados de los procedimientos de patología clínica. A nivel de recursos humanos, debe de contarse como mínimo con profesional de tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía patológica o contar con un biólogo. Excepcionalmente, puede contar con técnico de laboratorio. Esto siempre siguiendo la parte normativa que nos establece la autoridad sanitaria regional y a nivel nacional. Con respecto a la infraestructura, debe de contarse con un área específica para toma de muestras, otra área para recepción y procesamiento de muestras biológicas, de acuerdo a la norma técnica de la UPSS de patología clínica. Existe una norma técnica específica de esta UPSS. Entonces, quienes laboran en laboratorio son los más conocedores sobre este tema. Entonces, no me dejarán mentir al decir que tiene que estar diferenciadas estas áreas. Incluso debería de tener yo un espacio donde yo pueda hacer la labor administrativa, ¿no? De lo que es la emisión de los resultados y poder realizarla. Tiene que estar diferenciado y reunir las condiciones adecuadas a nivel de infraestructura. Con respecto al equipamiento, igual debemos de contar con mobiliario, equipos biomédicos e insumos necesarios para realizar la toma, la recepción, el procesamiento de las muestras según normatividad vigente, según se indica en la norma técnica de salud de la UPSS Patología. En esta norma técnica les va a indicar estas características. A nivel de organización de la atención debe de garantizarse diariamente, de acuerdo al horario establecido en el establecimiento de salud. Si la UPSS no tiene la capacidad resolutiva para realizar el procesamiento y la emisión de resultados de alguno de los procedimientos de patología clínica, deberá de realizar la correspondiente referencia a una IPRES, a un establecimiento de mayor categoría que pueda absolverlo. Deben tomar y remitir la muestra biológica al laboratorio de referencia correspondiente. También podría hacerse hacia una UPSS de patología clínica tercerizada en su defecto. Se puede referir al usuario si es que no tiene las condiciones de toma de muestra, ¿no? Preferirlo al otro establecimiento para que en ese establecimiento, que sí tiene la capacidad, puedan hacer todo el proceso. Eso en condiciones específicas, ¿no? Puede suceder que yo oferte como establecimiento un listado de exámenes, pero por alguna circunstancia no se pueda llevar a cabo alguno de ellos. Yo deberé de realizar la correspondiente referencia. Pero mínimamente deberíamos de, en esta UPS, realizar exámenes de bioquímica, realizar exámenes de hematología y exámenes de microbiología. Esos son los 3 tipos de procesamientos que deberíamos de realizar en esta categoría de establecimientos. Y tener diferenciado, eso también es importante. Dentro del espacio físico, tener diferenciada cada área donde se realiza el procesamiento de estos diferentes exámenes. Listo. Ahora vamos a ver las actividades de atención directa y de atención de soporte. Prestemos mucha atención a cómo estamos diferenciando las prestaciones que se realizan por UPSS y por actividades, porque esto guarda mucha relación para la elaboración de las carteras de servicios de salud. Es de cumplimiento obligatorio realizar la atención de urgencias y emergencias. Ya lo habíamos mencionado,
se realiza la evaluación y atención inicial de urgencias y emergencias de acuerdo al perfil profesional y a la normatividad vigente. No vamos a absolver los casos de urgencia, de prioridad 1 y 2, de emergencia, perdón. Podremos tener la capacidad de absolver otros de menor complejidad. De no poder hacerlo, se deberá de referir a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Otra actividad obligatoria son las referencias y contrarreferencias. También tenemos lo que es la desinfección y esterilización, la vigilancia epidemiológica, la salud ocupacional. En el punto de salud ocupacional, para hacer la diferencia de establecimientos de menor categoría, aquí tenemos lo que es la vigilancia, prevención y control de las enfermedades y accidentes ocupacionales. Eso lo realizamos en establecimientos tanto de categoría 1.1 como 1.2. Ahora, en los establecimientos de categoría 1.3, además de eso, al igual que en establecimientos de categoría 1.2, se deben desarrollar programas de promoción de la salud en el trabajo y vigilancia de la salud de los trabajadores del establecimiento. Entonces, eso estamos añadiendo y guarda relación con lo que se realiza en los establecimientos 1.2. Otra actividad obligatoria es el registro de la atención de salud e información. Al igual que en las dos categorías anteriores, se realiza el registro y acopio de la información sanitaria, de la producción de servicios de salud y además se administra el archivo de historias clínicas. En lo que es salud ambiental, se realiza la gestión y manejo de residuos sólidos, tanto comunes y biocontaminados, que se generan en el establecimiento de salud. Asimismo, al igual que en las categorías precedentes, se realiza la vigilancia de la calidad de agua y de control de vectores y zoonosis al interior del establecimiento y de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Qué otras actividades se deben de realizar obligatoriamente para los establecimientos con población asignada? La salud familiar y comunitaria. En este punto, dentro de las actividades intramurales, se desarrollan preferentemente acciones, intervenciones de información, educación y comunicación, tanto de manera individual como grupal. Asimismo, actividades de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, control prenatal, consejería, tamizaje, entre otros. Además, se resalta la participación de agentes comunitarios de salud y de otros actores sociales, esto de manera voluntaria, apoyando preferentemente al equipo básico de salud familiar y comunitaria. Y en este punto lo recalcamos ya que a partir de esta categoría nos indica que debemos de tener este equipo fortalecido para realizar estas actividades de salud familiar y comunitaria. Y los agentes comunitarios y actores sociales deben apoyar a este equipo en las actividades. Asimismo, tenemos las acciones de salud ambiental en la comunidad, ya las he mencionado, son las mismas que se realizan en la anterior categoría. Tenemos la atención con medicamentos. Aquí ya vamos variando un poco. Al igual que en las anteriores categorías, se realiza incluyendo una programación, las buenas prácticas de almacenamiento, el expendio previa presentación de la receta única estandarizada. Además, está a cargo de técnicos de farmacia. Esto es lo que la diferencia. En las anteriores no hablábamos que estaba a cargo de un técnico de farmacia. Aquí nos menciona que existe la presencia de un técnico de farmacia o técnicos de enfermería capacitados en farmacia. Generalmente son los que están encargados de la atención con medicamentos. Tenemos la atención de parto inminente, nutrición integral, prevención y diagnóstico precoz del cáncer, lo que son intervenciones de cirugía de consultorio externo, al igual que en la categoría 1-2, donde se realizan el tópico de atención utilizando anestesia local. Procedimientos como suturas de heridas, extracción de uñas, debridación de abscesos, entre otros.
¿Cuál es la capacidad resolutiva de estos establecimientos? En estos establecimientos de salud se va a considerar, al igual que en los establecimientos que revisábamos, el listado de cuidados esenciales que estaban mencionados en el anexo 11. Estos se van a realizar a cargo de los profesionales que tiene el establecimiento: médico cirujano, enfermera, obstetra, odontólogo, entre otros, incluido aquellos que integran ese denominado equipo básico de salud familiar y comunitaria. Tenemos atenciones de salud intramural y atenciones extramurales. A diferencia de las anteriores categorías, bueno, aquí estamos mencionando que se debe realizar en el establecimiento atenciones intramurales por los profesionales de salud y personal del equipo básico de salud familiar, quienes según sus competencias y en base a las necesidades de salud identificadas en la persona, en la familia y en la comunidad, brindan las atenciones y realizan las referencias del caso si lo amerita. Se ofertan un conjunto de cuidados esenciales comprendidos en los paquetes de atención por curso de vida. Asimismo, se brindan atenciones integrales programáticas de la familia o grupales según normatividad vigente. Se realizan aquellas actividades como mínimo relacionadas a la atención de daños trazadores correspondientes a la categoría. Vamos a ver qué nuevos daños trazadores vamos a ir añadiendo a lo que ya se venía atendiendo en la categoría 1.1 y en la categoría 1.2. Aquí estamos añadiendo todo lo que ya se había visto y que se atendía como daños trazadores, se continúa atendiendo en este establecimiento y le vamos a sumar unos más. En lo que es atención de salud extramural, se continúa trabajando con el listado del anexo 13. Además de ello, hacemos aquí el hincapié acerca del equipo básico de salud familiar y comunitaria, quien interviene en estas actividades según sus competencias, con participación de la comunidad y, como ya he mencionado reiteradas veces, en base a las necesidades de salud identificadas y priorizadas en la persona, familia y comunidad. Este es el anexo 12, lo que corresponde a daños trazadores en esta categoría. Además de todo lo anterior mencionado, vamos a añadir la atención de neumonías, enfermedades infecciosas intestinales con deshidratación severa que requieren de apoyo al diagnóstico. Ojo, porque ya en esta categoría contamos con un laboratorio clínico. Las parasitosis intestinales, anemias nutricionales, zoonosis bacterianas, tuberculosis, enfermedades transmisibles que requieren apoyo al diagnóstico, accidentes que requieren apoyo al diagnóstico, infecciones urinarias que requieren de apoyo al diagnóstico, enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos no complicadas, enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares. Morbilidad cardiovascular básica. Entonces, si se dan cuenta, estos daños trazadores que se deben de atender guardan relación también con los servicios que ya a esta categoría se encuentra ofertando. Vuelvo a repetir, no exime que un establecimiento de menor categoría no pueda ofertar algún servicio adicional. Se puede ofertar. Esto que mencionamos es lo mínimo que se debe de hacer, pero se puede hacer algunas actividades más adicionales, siempre y cuando se cumpla con las condiciones necesarias, de contar con el recurso humano, la infraestructura, el equipamiento. Aquí volvemos a mostrar el listado de actividades intramurales y extramurales, ya lo hemos mencionado. Luego pasamos, por último, con las categorías
la categoría 1-4. Como ejemplos mencionamos a los centros de salud con camas de internamiento y los centros médicos con camas de internamiento. Esta categoría de establecimientos cuenta como mínimo con la UPSS de consulta externa, de patología clínica y de farmacia. Recién en esta categoría es que podemos hablar de tener una UPSS de farmacia. Las anteriores categorías realizan la actividad de atención con medicamentos, pero no tienen la UPSS de farmacia. Solo los establecimientos categorizados como 1-4 cuentan con esta UPS y vamos a ver por qué. ¿Qué características deben de cumplir? En esta categoría se ofertan atención de salud tanto ambulatorias como de internamiento. Recién en esta categoría estamos ofertando esta atención de internamiento. Adicionalmente, se puede contar con trabajador social y personal administrativo. Se dan cuenta que recién en este punto se menciona al personal administrativo. Y sabemos que en las demás categorías inferiores también se cuenta con personal administrativo, pero según la norma técnica, a partir de esta es que nos indica su presencia, ¿no? Adicionalmente, incluso, no dice que sea de manera obligatoria, pero sabemos que se requiere de este personal para el cumplimiento de ciertas actividades administrativas, que son complementarias al trabajo que se hace diariamente a nivel asistencial. Adicionalmente, podemos contar con un trabajador social, además del personal de salud que nos exige tener mínimamente para esta categoría. Y ahora lo vamos a revisar. Las funciones generales, las mismas que ya habíamos mencionado en las anteriores categorías. Aquí vamos a añadir esta última, donde nos habla acerca del apoyo técnico que se debe de brindar a los equipos básicos de salud familiar y comunitaria. Entonces, esa es una función general de esta categoría. Los establecimientos de categoría 1-4 tienen que ser nuestra fortaleza y deben de brindar apoyo técnico a los equipos básicos de salud familiar y comunitaria. Por eso que tenemos dentro de nuestra organización a los establecimientos que tienen mayor capacidad resolutiva como cabeceras, como establecimientos relacionados en una zona sanitaria o antes microrred. A nivel de la UPSS de consulta externa, esta unidad básica para la atención integral de salud en modalidad ambulatoria debe de contar con recursos humanos, en este caso con médicos especialistas en ginecología y obstetricia y en pediatría, además de medicina familiar. Entonces, para poder considerar un establecimiento con categoría 1-4, debe de contar con estos 3 profesionales, estas 3 especialidades: ginecología y obstetricia, pediatría y medicina familiar. Es importante mencionar este punto. Asimismo, va a contar con médicos, profesionales de odontología, enfermería, obstetricia, psicología, nutrición y personal técnico de enfermería. Entonces, se dan cuenta que en este punto ya nos pide que debe de tener psicólogo y nutricionista. Asimismo, nos menciona que excepcionalmente de no contar con un médico especialista en ginecología y obstetricia, en pediatría o en medicina familiar, se debe de contar como mínimo con médicos cirujanos capacitados en la aplicación de las guías de práctica clínica para la atención materna, neonatal y pediátrica. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, los 3 establecimientos de categoría 1-4 que tenemos actualmente en nuestra región, ¿cuentan con estos especialistas? De no tener alguno de estos especialistas, este establecimiento debe de garantizar que se cuente con profesionales médicos cirujanos que estén capacitados en la aplicación de las guías de práctica que ya he mencionado. Eso es muy importante y en las visitas de categorización es uno de los puntos que se verifica.
A nivel de infraestructura, de equipamiento, debemos de contar de igual forma. De acuerdo a los servicios que estamos ofertando, tener ese espacio físico, ese consultorio de consulta externa para la atención de medicina, medicina especializada, de odontología, de enfermería, de obstetricia, psicología, nutrición. El equipamiento de igual forma, contar con todo lo necesario a nivel de mobiliario, equipo biomédico, de insumos para que cada uno de estos profesionales brinde la atención que le compete. Luego pasamos a la UPSS de patología clínica, el laboratorio clínico. Esta unidad organizada para la toma, recepción, procesamiento de muestras biológicas y emisión de resultados debe contar mínimamente con profesional de tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía patológica o con un biólogo, además de contar con un técnico en laboratorio. Entonces pongámonos a analizar si es que todos los establecimientos de esta categoría cuentan o no con su técnico en laboratorio. Deberían de tenerlo. A nivel de infraestructura debe de contar con un área específica para toma de recepción, para toma, recepción y procesamiento de muestras, de acuerdo a la norma técnica de UPSS, patología clínica, que les he mencionado, además de contar con mobiliario, equipos biomédicos e insumos necesarios para realizar la toma, recepción y procesamiento de muestras. A nivel de organización de la atención, se debe de garantizar diariamente, de acuerdo al horario establecido en el establecimiento, la prestación de este servicio. Si la UPSS no tiene la capacidad resolutiva para realizar el procesamiento y la emisión de resultados de alguno de los procedimientos, se debe de tomar y remitir la muestra biológica al laboratorio de referencia según corresponda, o en su defecto, referir al usuario. ¿Qué tipos de exámenes se realizan? Aquí vamos a diferenciar los exámenes de bioquímica, de hematología, de microbiología. Miren, hasta aquí es similar a la categoría 1.3, pero aquí ya vamos a añadir uno más. Exámenes de inmunología. Entonces, los establecimientos de categoría 1.4 deben de contar con el equipamiento necesario para brindar este tipo de exámenes. Inmunología, microbiología, hematología y bioquímica. Asimismo, dentro del espacio físico, en la infraestructura, debemos de diferenciar el procesamiento de este tipo de exámenes. Ahora vamos a ver la UPSS de farmacia. ¿Qué características debe tener esta UPSS de farmacia? Va a ser la unidad básica del establecimiento de salud organizada para la dispensación, expendio, gestión de programación y almacenamiento especializado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, con excepción de los equipos biomédicos y de tecnología, además de los productos sanitarios que corresponden. Entonces aquí hagamos la diferencia. En la anterior categoría hablábamos de expendio de medicamentos. Aquí ya estamos mencionando la dispensación. ¿Esto qué significa? Que yo voy a contar con ciertos recursos humanos característicos en esta categoría. Además nos menciona que también se pueden realizar acciones de farmacotecnia y farmacia clínica. Esto de acuerdo a la complejidad del establecimiento de salud. Entonces nos está dando esta indicación. Además de lo básico que he mencionado, también podríamos realizar esto, farmacotecnia y farmacia clínica. Pero debemos de tener el equipamiento y la infraestructura, las condiciones adecuadas para poder realizar esto. ¿Cuál es el recurso humano que debo de tener? Contar con un profesional químico farmacéutico y técnicos de farmacia. A nivel de infraestructura, debo de contar con un área específica para la dispensación o expendio, un área para la gestión de programación y el almacenamiento especializado de productos farmacéuticos para los dispositivos médicos y los productos sanitarios y correspondientes. Entonces es muy importante cumplir con las características de estos espacios físicos
También existe la parte normativa, donde se establecen las características para un buen almacenamiento, para las buenas prácticas de almacenamiento, de dispensación de medicamentos, de productos farmacéuticos, dispositivos médicos. Esto es muy importante tenerlos presentes al momento de las visitas, de supervisión, de fiscalización que se realizan. Se verifica que se cumpla con cada uno de los criterios que establece la normatividad vigente. A nivel de equipamiento, se debe de contar con mobiliario y equipos para la dispensación y expendio y almacenamiento especializado de los productos farmacéuticos. A nivel de organización de la atención, el establecimiento de salud debe garantizar la atención de acuerdo al horario del establecimiento y para la atención de emergencias. Ojo con ese punto. Deberíamos estar cumpliendo con esto. También debemos de realizar la gestión de programación y almacenamiento especializado, cumpliendo buenas prácticas de almacenamiento. En caso de establecimientos organizados en redes de servicios de salud, que es nuestro caso, el químico farmacéutico del establecimiento de salud podrá supervisar el desempeño del personal en la atención con medicamentos en los establecimientos de salud de categorías precedentes. Miren cómo hace, aquí menciona este punto muy importante. Los establecimientos de mayor capacidad dentro del primer nivel tienen la potestad de realizar esta actividad, de supervisar el desempeño del personal que se encarga de la atención con medicamentos de los establecimientos de menor categoría. Deben de ser nuestra fortaleza para garantizar que se esté realizando las actividades bajo las condiciones óptimas y según normativa vigente. Bueno, ya lo había mencionado, en el área de farmacia clínica se realiza la farmacovigilancia, se puede realizar. En el área de farmacotecnia se realizan diluciones y acondicionamiento de antisépticos y desinfectantes. Esto de acuerdo a nivel de complejidad que tenga el establecimiento. Podría realizar. ¿Cuáles son las actividades? Hasta aquí ya habíamos visto las UPSS, ahora vamos a ver las actividades de atención directa y de atención de soporte. De cumplimiento obligatorio tenemos la atención de urgencias y emergencias. Aquí se realiza la evaluación y atención inicial de urgencias y emergencias de acuerdo al perfil profesional. Además, se debe de contar con el equipamiento necesario que permita la reanimación cardiopulmonar y la estabilización del paciente. Si nos damos cuenta, este pequeño punto va a hacer la diferencia con respecto a los establecimientos de menor categoría. Ya en este punto, en la categoría 1-4, deberemos de contar con el equipamiento necesario para realizar una reanimación cardiopulmonar y la estabilización del paciente. Entonces habrá que analizar y verificar en nuestros espacios, nuestras áreas de atención de emergencia, si contamos o no con este equipamiento. No tenemos una UPSS de emergencia, no contamos con emergencia. Lo que hacemos es la atención de urgencias y emergencias como actividad. Como les mencionaba, para contar con una UPSS específica, yo debo de cumplir con ciertas características a nivel de personal, a nivel de infraestructura, de equipamiento y de organización. Puede ser que nosotros logremos la implementación de una UPSS de emergencia, pero no podremos subir de categoría si es que no cumplimos con lo mínimo que nos exige la misma categoría. Para el caso de un establecimiento 1-4 que quiera subir de categoría a segundo nivel, pues tendrá que cumplir con ciertas características, no solamente con el tema de una UPSS de emergencia, además de ello nos pide otras características más que debemos de cumplir. Entonces, por ello es que no llegamos a subir de categoría, pero podríamos implementar la UPSS de emergencia. Mientras no se suba de categoría, permanecerá como una actividad. Y se tiene que verificar que se cuente con lo mínimo necesario para realizar dicha actividad. Otra actividad obligatoria son las referencias y contrarreferencias. Asimismo, la desinfección y esterilización. Y aquí les he querido colocar este punto. En las anteriores categorías no ampliábamos el tema de desinfección y esterilización.
Como sabemos, en esta actividad considera lo que es el lavado, bueno, la limpieza, desinfección del material, la preparación de paquetes, del instrumental, la esterilización, pero ya en este punto, en la categoría 1.4, nos indica que se debe de contar con un área física específica para este proceso de esterilización. En los demás mencionábamos, o generalmente si nos ponemos a analizar, dentro de un espacio donde se realiza la atención de urgencias, nosotros tenemos un tópico, ¿no es cierto? Un tópico de consulta externa, donde a su vez se atienden algunas emergencias y urgencias. En ese espacio continuo hacemos la ubicación de esta área donde se realiza la desinfección, la esterilización. Ya para esta categoría nos pide contar con un área física específica para eso, en la cual se va a realizar este proceso de esterilización y se debe de contar además con un profesional de enfermería y técnicos de enfermería capacitado en este proceso de desinfección y esterilización. Otra actividad obligatoria es la vigilancia epidemiológica. Asimismo, tenemos lo que es salud ocupacional. En este punto, realizamos la vigilancia, la prevención y control de enfermedades y accidentes ocupacionales, y de igual forma que en la categoría precedente se desarrollan programas de promoción de la salud en el trabajo y vigilancia de la salud de los trabajadores del establecimiento. Aquí ya vamos a añadir una actividad más que no veíamos en las anteriores categorías. En este caso es el internamiento. Para el internamiento como actividad nos indica que se realizan atenciones o procedimientos clínicos con fines diagnósticos y o terapéuticos, que van a requerir la permanencia y el soporte asistencial por más de 12 horas dentro del establecimiento. Es el caso de los establecimientos 1.4, que cuentan con un número de camas proporcional a la demanda de la población, principalmente para la atención materno-infantil y o casos que requieran recibir alguna evaluación y tratamiento médico. Se organiza para garantizar la estancia del paciente, para brindar servicios de alimentación propios o tercerizados y elementos de hotelería. Eso es lo que nos menciona la norma técnica. Sabemos que en nuestros establecimientos de categoría 1.4 tenemos un alojamiento conjunto, tenemos también internamiento para el caso de emergencias, tenemos la atención de partos también, eso lo vamos a ver ahora más adelante. El tiempo de internamiento dependerá de las condiciones del paciente para el alta o para la referencia según corresponda. Además tenemos las actividades de registro de la atención de salud de información y lo que es salud ambiental. Otras actividades también obligatorias para los establecimientos con población asignada. Aquí le vamos a sumar lo que es la salud familiar y comunitaria. Ya lo habíamos mencionado, qué tipo de actividades se consideran en este punto. Las acciones de salud ambiental en la comunidad, las mismas que en la anterior categoría. La atención de la gestante en el periodo de parto. Aquí ya no hablamos de la gestante en periodo expulsivo, ¿no? No es la atención de parto inminente, no. Estamos hablando de una atención de la gestante en el periodo de parto. Aquí se van a realizar la atención de gestantes sin complicaciones. Esto mencionarlo. En los 1.4 atendemos gestantes sin complicaciones en el periodo de parto. Asimismo, se realiza la atención inmediata del recién nacido. Cualquier detección de un factor de riesgo que podría complicar el parto tiene que ser referido al segundo nivel de manera oportuna. Es en el segundo nivel donde se realiza la atención de estas gestantes con factores de riesgo. Entonces, se tiene que hacer la referencia oportuna para que no haya problemas, no haya riesgos en la salud de nuestra gestante y, bueno, de nuestra atención del recién nacido. Para este punto, se dispone para su funcionamiento contar con una sala de partos, dentro de la cual debe existir un área de atención inmediata del recién nacido. Con respecto a los recursos humanos, se debe contar con el médico especialista en ginecología y obstetricia, en pediatría o en medicina familiar o médico cirujano. Esto para el caso de la atención del parto. Estos deben de estar capacitados en la aplicación de las guías de práctica clínica para la atención materna y neonatal. Además,
Debe de contarse con profesional de enfermería, de obstetricia y personal técnico de apoyo disponibles las 24 horas. Es decir, que yo debo de tener personal programado exclusivamente para esto. Con respecto al equipamiento, esto se realizará de acuerdo a normatividad vigente. Para la atención del recién nacido en el área de observación, es importante mencionar esta actividad, también la estamos añadiendo, no estaba en la anterior categoría, mencionar que realizamos la atención, por ende, de recién nacidos sin complicaciones, un recién nacido normal. Hemos previsto la atención de un parto, de una gestante sin complicaciones y lo que esperamos tener es un recién nacido normal. Si en el trayecto se presentara alguna complicación de la madre, la puérpera, deberá de ser referida. Pero en este caso solamente deberíamos de tener puérperas con alguna complicación, pero que tienen recién nacidos normales. Esta es la atención que se realiza en esta categoría. Generalmente tendremos recién nacidos normales en área de observación que permanecen las 24 horas necesarias para observación y luego son dados de alta, ¿no? Se cumple con el protocolo, con lo que se debe de brindar en la atención inmediata del recién nacido, en el alojamiento conjunto y luego se dan de alta. Eso incluye el tema de inmunizaciones también, ¿no? Cabe mencionar. También aquí vamos a ver que estamos añadiendo otras actividades como son la ecografía y la radiografía, a diferencia de las anteriores categorías, donde no veíamos estas actividades. A nivel de ecografía, nos indica que realizamos exámenes de ultrasonografía de acuerdo a la necesidad de la población demandante. Cuenta con un médico cirujano capacitado en ecografía o con profesional de tecnología médica de radiología. Entonces, para cumplir con esta actividad, el establecimiento de categoría 1-4 debe de contar con médico cirujano capacitado en ecografía o con un profesional de tecnología médica de radiología. Con cualquiera de los dos se puede contar para cumplir con esta actividad. Y es una actividad obligatoria para esta categoría. Para el tema de radiografías, nos indica que debemos de contar con un profesional de tecnología médica de radiología. Va a realizar exámenes de radiología simple de acuerdo a las necesidades de la población demandante. Otras actividades, al igual que en la anterior categoría, son de prevención y diagnóstico precoz del cáncer y lo que son las intervenciones de cirugía de consultorio externo. Aquí se van a realizar en el tópico de consulta externa, atenciones utilizando anestesia local para ver procedimientos de sutura de heridas, extracción de uña, debridación de acceso, entre algunos, ¿no? Solo por mencionar como ejemplos. Entonces, esas son las principales actividades que vamos a realizar en esta categoría. Ahora, con respecto a la capacidad resolutiva del establecimiento, tenemos las atenciones de salud intramural y las atenciones de salud extramural. En la atención intramural nos indica que tenemos las atenciones de salud ambulatoria y las de internamiento. Se realizan en el establecimiento por los profesionales de salud y por el personal del equipo básico de salud familiar y comunitaria, según sus competencias. Los profesionales a cargo de la atención van a ofertar un conjunto de cuidados esenciales. Ya los hemos visto, según el curso de vida que esté atravesando la persona, la familia y la comunidad. Los establecimientos de salud de esta categoría deben atender como mínimo los daños trazadores correspondientes a la categoría. Ahora lo vamos a ver, son los mismos que debe atender en la categoría 1.1, 1.2 y 1.3 y le vamos a sumar unos más. Así como desarrollar actividades de promoción de la salud que hemos visto en el anexo 13. Con respecto a la atención extramural, establecimientos de esta categoría deben realizar como mínimo las actividades relacionadas a promoción de la salud que se mencionan en el anexo 3. Igual, aquí le vamos a añadir un listado más. En el marco del aseguramiento universal en salud, estos establecimientos de categoría 1-4, a ser los de mayor complejidad del primer nivel de atención, deben cumplir con el listado priorizado de condiciones asegurables
e intervenciones del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el PEAS. En esta norma técnica hay un listado que está en el anexo 21, bueno, lo vamos a ver solo por mostrar, pero sabemos que el PEAS se ha ido actualizando conforme pasaron los años. Entonces, estos establecimientos deben de garantizar que se cumpla con este listado priorizado. Con respecto a los daños trazadores, vamos a ver aquí que al realizar la atención de todo lo anterior que hemos mencionado en las categorías precedentes, le estamos sumando lo que es la atención de hipertensión leve inducida por el embarazo y las hemorragias leves. Con respecto a las actividades intramurales y extramurales, tenemos aquí el anexo 13, son las mismas, las estamos colocando aquí para que las recuerden, las volvemos a mencionar. Intramurales, organización para la atención de salud, desarrollo de acciones de información y educación para la salud. Extramurales, fortalecimiento de redes sociales, fortalecimiento de la participación comunitaria y articulación multisectorial, implementación de salud familiar y comunitaria y gestión local territorial. Aquí también les he querido compartir el listado que se muestra en esta norma técnica con respecto a la cobertura de condiciones del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Para el caso del primer nivel de atención, nos corresponde este listado solamente para mostrárselos. A ver, leemos algunas. Tenemos acá denominaciones específicas de la condición. Para el caso de población sana, tenemos condiciones obstétricas y ginecológicas. Aquí pueden ver condiciones obstétricas, tenemos embarazo, parto y puerperio, hiperemesis gravídica, infecciones urinarias en el embarazo, parto y puerperio, las condiciones ginecológicas también, las condiciones pediátricas, las que afectan al menor de 10 años, las condiciones transmisibles del aparato respiratorio, infecciones del aparato genitourinario, otras infecciones, las condiciones no transmisibles, condiciones mentales, condiciones crónicas y degenerativas y las condiciones agudas. Solo para mostrar cuál es el anexo que se presenta en esta norma técnica. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que corresponde a la categoría 1.4. Bueno, hasta acá hemos terminado con las categorías del primer nivel de atención. Aquí les dejo un pequeño mensajito antes de pasar con nuestro siguiente tema. Nos dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Seguramente ya lo han escuchado antes. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Si queremos tener nuevos resultados diferentes, no sigamos haciendo lo mismo. Apliquemos lo que estemos aprendiendo. Y verán que a la larga tendremos muchos mejores resultados y una gran satisfacción por el logro de nuestras acciones. Listo, entonces hasta aquí hemos terminado con este tema que nos correspondía desarrollar el día de hoy. Vamos a continuar con un siguiente tema, sin antes absolver las consultas o dudas que pudieran tener. A ver, si tuvieran alguna duda o consulta, pueden escribir a través del chat, o pueden habilitar su micro. Vamos a ver en el chat si hay alguna consulta. A ver, me están pidiendo el link de asistencia. Parece que han entrado tarde algunos compañeros. Les voy a compartir una vez más el link de asistencia antes de compartir la siguiente ponencia. Si hubiera alguna consulta, a ver, escríbanme a través del chat, si no continuamos con nuestro tema.
Bueno, a ver, parece que no hay ninguna consulta en el chat. A ver, vamos a revisar una última vez. Parece que no. Antes de pasar con el siguiente tema, les quería mostrar esta norma técnica, porque ya les he estado mencionando anteriormente, para que ustedes la revisen. No ha sido parte de las lecturas dirigidas de este curso, es una norma técnica muy amplia. Quienes desean revisarla, aquí las estoy mostrando para que tengan conocimiento. Esta es la norma técnica de salud número 113 del MINSA, volumen 1, la que les había mencionado ayer, si no me equivoco. Es la norma técnica de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Entonces, esta norma técnica, perdón, les va a ser muy útil, sirve de base para la construcción de nuevos establecimientos, para la formulación de proyectos de inversión, para el caso de que se requiera hacer alguna adecuación de la infraestructura del establecimiento. Esta ha salido en el año 2015, si no me equivoco, sí, 2015. Se toma de referencia también para las visitas de recategorización. Aquí en esta norma técnica, que es muy amplia, van a encontrar el desarrollo de datos muy específicos con respecto a las condiciones de instalaciones eléctricas, las mamparas, por ejemplo, en un consultorio de odontología, las características que debe de tenerse para la instalación del sillón odontológico, con respecto a lo que es el abastecimiento de agua, los espacios de recreación, espacios verdes, todo eso se detalla en esta norma técnica. Mire, tiene 214 hojas, como pueden observar. Tenemos algunas definiciones operativas. Aquí podemos ir viendo cómo se va desarrollando con respecto al terreno. Hay criterios de selección para el terreno, a las dimensiones que se debería de considerar, a la ubicación, al suelo, a la tenencia legal del terreno, características básicas, a la infraestructura, el diseño arquitectónico del establecimiento, los flujos de circulación. Es una norma técnica muy completa, amplia, para que la puedan revisar. Ahora, si queremos ver específicamente con respecto a las características de nuestros consultorios, tendríamos que bajar, vamos a ir solamente a esa pequeña parte para revisarla, para mostrarles qué criterios se manejan. Obviamente que el equipo de categorización maneja criterio, ¿no? Hay establecimientos que se han construido antes de la emisión de esta resolución, de esta norma técnica. Se tienen las consideraciones del caso. Con respecto al equipamiento, miren, aquí menciona requerimientos técnicos mínimos generales. Con respecto al mobiliario, aquí menciona mobiliario clínico y administrativo. Mobiliario clínico, mobiliario administrativo. Con respecto al mobiliario clínico, nos dice aquí que debe ser de acero inoxidable, quirúrgico, siendo el espesor mínimo de 1 milímetro. El acero inoxidable proporciona ventajas adicionales como fácil mantenimiento, menos contaminación, fácil limpieza. Se dan cuenta de hacer la mención. Con respecto al mobiliario administrativo también, aquí habla del espesor mínimo del material metálico, el proceso de fosfatizado debe ser en una cabina seca libre de humedad, dan muchos detalles. El proceso de soldadura, el proceso de pintado y secado al horno, el color final de la pintura, habla de muchas cosas, aspectos técnicos mínimos para los equipos biomédicos, para el caso de lo que es equipos de rayos X estacionarios, la radiografía digital, el sistema eléctrico, hace mención. También les podría ayudar para el tema de elaboración de especificaciones técnicas cuando hagan el requerimiento para la adquisición de algún equipo específico. Habla del sistema de puerta a tierra, de la infraestructura, de las lámparas quirúrgicas de techo de alta intensidad. Se dan cuenta que es muy, muy completo. Ya, listo. Entonces, a este punto era el que quería llegar. Con respecto a la infraestructura y equipamiento de las unidades productoras de servicios de salud, aquí hablábamos de la consulta externa. Yo no les he ampliado el tema de infraestructura y equipamiento, aquí lo pueden encontrar. En consulta externa vamos a poder verificar ambientes prestacionales, cuando hablamos de los consultorios externos. Aquí vemos los ambientes complementarios también, el tópico de procedimientos de consulta externa, ¿no? Aquí nos habla que es un área de trabajo, donde se debe de tener
un lavandero con escurridero mínimamente, provisto de un medio baño cuya puerta debe abrir hacia afuera, disponer de los accesorios. En la parte complementaria, la zona de admisión, el hall de público y informes, la parte de admisión y citas, caja, el archivo de historias clínicas, aquí también lo menciona, algunas características que debe de tener, la estantería que alberga las historias clínicas, aquí lo tienen en mayor detalle, la altura, la división en los estantes, de la zona asistencial, el triaje en nuestro establecimiento, ¿no? Menciona aquí lo mínimo que se debe de contar, disponer de un lavamanos con grifería modelo cuello de ganso y control de codo y muñeca, la sala de espera que debe de ser por lo menos de 8 a 10 personas por cada consultorio físico, a 1.20 metros cuadrados por persona, 0.5 personas con discapacidad por consultorio físico. ¿Se dan cuenta? Aquí va mencionando los servicios higiénicos, ¿no? ¿Cuántos deberíamos de tener? Aquí nos menciona hombres y mujeres, diferencia por sexo. La zona de apoyo clínico, el cuarto de limpieza, el almacén intermedio de residuos sólidos, el módulo para prevención y control de TBC. Aquí también nos menciona algunas características, bueno, lo mínimo, pero ya por lo menos nos da una idea. Los acabados. Acá estamos viendo las áreas, esto es importante. ¿Cuál es el área mínima que debe de tener un consultor? Ambientes prestacionales y complementarios de la UPSS, consulta externa y áreas mínimas. Para la prestación en la cartera de servicios de consulta ambulatoria por médico general, yo debo de tener un consultorio con un área mínima de 13.5 metros cuadrados. Eso es lo ideal. De todos los establecimientos construidos del 2015 en adelante, deberían de cumplir con esta característica. Ahora nosotros nos pondremos a analizar cada uno si realmente es así. Para los establecimientos que han sido construidos, ¿no? Desde el 2015 en adelante. Para un consultorio de pediatría, igual. Para un consultorio de especialista en ginecología y obstetricia, desde 17 metros cuadrados, miren. Para un teleconsultorio, 15 metros cuadrados. Para enfermería, para el consultorio de CRED, 17 metros cuadrados. Para inmunizaciones, 15 metros cuadrados. Para lo que es estimulación temprana, 24 metros cuadrados. Para obstetricia igual, consultorio de consejería y prevención de ITS, para consultorio de tuberculosis, para la atención integral del adulto mayor. Y aquí nos va mencionando para cada espacio físico, de acuerdo a la prestación que ofertamos en nuestra cartera de servicios de salud. Ahora vamos a ver lo que es la cartera de servicios de salud. Para el consultorio de nutrición, 13.5 metros cuadrados. Para el consultorio de odontología general, 17 metros cuadrados. Un consultorio de odontología que tiene además soporte de radiología oral debería tener un área mínima de 23 metros cuadrados. Entonces, los establecimientos que tienen soporte de radiología oral cuentan con esta área. Para el tópico, un tópico de consulta externa, que es el que tiene la mayoría de establecimientos, debe tener un área mínima de 16 metros cuadrados. Luego tenemos la parte de admisión, igual, la parte de triaje, servicios higiénicos, y así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Van mencionando. Luego ya pasamos a la UPS de patología clínica. Igual, el laboratorio para la toma de muestra, laboratorio de hematología, bioquímica, microbiología, ambientes complementarios. Aquí lo pueden encontrar, ¿no? Ya va mencionando algunas características, el área mínima de mi laboratorio para procedimientos de laboratorio clínico tipo 1-3, para los de categoría 1-3, que realizan toma de muestra para su laboratorio de hematología y bioquímica y microbiología. Este es el área mínima que deben de tener. 5 metros para la toma de muestras, metros cuadrados. Para hematología y bioquímica, 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados para microbiología. Estamos muy lejos de cumplir con esto, ¿no? Sobre todo en los laboratorios. Nuestros establecimientos necesitan mejorar las condiciones de infraestructura de sus laboratorios. En el 1.4 igual, incluso mayor espacio requerimos para poder brindar lo que ofertamos en nuestra cartera de servicios. En farmacia igual, ahí tenemos algunas características. Bueno, esto es a nivel de infraestructura. Ahora, si yo quiero ver lo que es el equipamiento, también podemos encontrar más abajo como anexos, ya yéndonos casi al final, aquí por ejemplo, acá estamos en el anexo 11, equipamiento para ambientes prestacionales y complementarios.
de las UPS de consulta externa. Por ejemplo, medicina general, ¿qué debería tener mínimamente según esta norma técnica? Una balanza con taquímetro adulto, balanza digital neonatal, biombo de 2 cuerpos, una computadora personal, miren, aquí lo mencionan, un electrocardiógrafo, una escalinata, solo por mencionar, aquí están todos los equipos que deberían de tener. Consultorio de pediatría también, ginecobstetricia, y así, vamos bajando y vamos viendo. Teleconsultorio, CRE, miren, CRE también está aquí. ¿Qué deberíamos de tener? ¿No? Ya aquí vamos revisando. La cantidad me indica aquí al costado. No me sale la especificación técnica del equipo, pero sí la cantidad. Ya eso se tiene que contrastar con otro marco normativo, pero por lo menos me da una idea de lo que debería tener mínimamente. Para inmunizaciones igual, ¿no? Aquí ya vamos viendo el cooler para transporte de vacunas, el data lawyer, los biombos, destructor de agujas hipodérmicas, tenemos un destructor de agujas hipodérmicas, ¿no? Voy revisando y me voy haciendo las preguntas. Una refrigeradora para medicamentos, de riñoneras, para estimulación temprana, para ITS, para tuberculosis, debería de tener también aquí, tenemos los equipos, las vitrinas, el armario, el atril rotafolio. ¿Se dan cuenta? Aquí nos menciona que deberíamos de estar cumpliendo en cada uno de los consultorios. ¿Qué más tenemos por acá? Consultorios de psicología, planificación familiar, odontología. Miren acá odontología, nos menciona que debemos de tener. Nuestros equipos, destartarizador ultrasónico, esterilizador con generador eléctrico de vapor de 20 litros, es lo mínimo que deberíamos de tener. 20 litros nos pide lámpara de fotocurado. Nos pide un refrigerador de 4 centímetros cúbicos, ¿será aquí? Aquí tenemos esto para la conservación de sus insumos. Ustedes manejan insumos que deben estar refrigerados. Usted instrumental para curación dental. Otros equipos más. La unidad dental. O consultorio odontológico con soporte de radiología oral, igual. Necesita otros equipos más. Y así, nutrición también, y así lo pueden verificar. Ustedes pueden darse un tiempito de revisar esta norma técnica y ver qué equipos deberíamos de estar contando en cada área. En el archivo de historias clínicas también, que deberíamos de tener. Seguros, tenemos un área de seguros, un espacio físico que debe de tener. Miren, acá nos menciona un área de referencia y contrarreferencia, un ambiente físico, cosa que no tenemos, pero deberíamos de tener y contar con estos equipos básicos. Bueno, ahí para que lo puedan ver. Solo les quería mostrarles nada más para que ustedes sepan que existe esta norma técnica, la que pueden revisar más a profundidad. Más abajo tenemos otro anexo también, a ver, quiero bajar para que lo vean aquí, donde nos habla acerca de las características del acero del instrumental médico quirúrgico, las tijeras, las características del material, la denominación, el rango de dureza, bueno, en fin, ¿no? Tenemos aquí otros puntos que también menciona esta norma técnica. Ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Listo, entonces aquí estoy proyectándoles para que ustedes vean, vamos a tener nuestro siguiente tema a desarrollar el día de hoy. Nos corresponde desarrollar lo que son carteras de servicios de salud en el marco del plan de implementación de las redes integradas de salud. Esta es una ponencia que se trabajó en una capacitación, una asistencia técnica que se ha recibido este año. Les he querido compartir este desarrollo con algunas precisiones que también se les ha dado de la norma técnica. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el marco normativo para la elaboración de carteras de servicios de salud? Tenemos la resolución ministerial número 099 de 2014, la cual aprueba la directiva administrativa número 197 del MINSA, volumen 1, directiva administrativa, que establece la cartera de servicios de salud y norma técnica de salud número 171 del MINSA. Esta segunda norma que les he mencionado acá es también una parte importante para la elaboración de la cartera de servicios.
Esta resolución ministerial, la 099, aprueba la directiva administrativa, pero para la elaboración de la cartera de servicios de salud también tomamos de referencia la norma técnica 171, que es otro dispositivo legal. Ahora, ¿cuáles son algunas precisiones importantes? Estas precisiones se les ha dado a través de un memorando este año para que ustedes tengan presente cuáles son las acciones que deben de realizar con respecto a la cartera de servicios de salud. Se les compartió por correo electrónico, asimismo se les ha enviado memorandos de incumplimiento a aquellos establecimientos que no han cumplido con la remisión de su cartera de servicio. Vamos a revisar cómo tienen que elaborar su cartera. Todos los establecimientos de salud deben elaborar su cartera de servicios de salud manteniendo una estructura basada en unidades productoras de servicios de salud, UPSS y actividades. Ya lo hemos desarrollado, lo hemos visto cuando hemos estado viendo las diferentes categorías. Entonces ya tienen claro qué es una UPSS y qué es una actividad. Y la cartera de servicios se tiene que elaborar en base a esa estructura, diferenciando en un primer anexo las UPSS y en otro anexo las actividades. Para ello se va a considerar los anexos 1, 2, 3 y 4 de la directiva número 197. En esta directiva lo que vamos a encontrar es un listado de prestaciones de salud según UPSS y según actividad. Nos va a ayudar a elaborar la cartera. La cartera solamente se elabora en base a este listado. Puede ser que haya algunas prestaciones que sí realice el establecimiento y que no las van a encontrar en la directiva. Lamentablemente, la directiva no se ha actualizado. Se está trabajando una actualización para este año. Esperemos que se publique para poder incorporar estas prestaciones. Y lo que les mencionaba, ¿no? En el RENIPRES, ese aplicativo, esa plataforma informática que nos ayuda a mantener también la información actualizada y visible a nuestra población, sí considera algunas prestaciones que brinda el establecimiento, a diferencia de esta directiva que aún no ha sido actualizada. Entonces, por ahí vamos a tener un desfase en lo que vamos a verificar nuestra cartera física aprobada y en la información que va a salir en el RENIPRES. Es importante tener en cuenta bien claro eso. En el RENIPRES yo puedo considerar todas las prestaciones que efectivamente brindo, considerando la UPSS y diferenciando las actividades. Y en mi cartera de servicios física, que se va a aprobar con resolución, solo puedo considerar lo que figura en estos anexos de la directiva, salvo las prestaciones de telesalud, que sí las estamos incorporando porque tienen su propio marco normativo ya vigente, además de las prestaciones que figuran en la norma técnica 171, que es la norma técnica de adecuación de los servicios de salud en marco de COVID, que todavía está vigente. Se recibió un memorando circular, seguramente un oficio, perdón, les habrán compartido a todos los establecimientos donde nos indica el Ministerio de Salud que continuemos con la capacidad resolutiva instalada, es decir, esta diferenciación de áreas de atención de COVID. Obviamente que podremos hacer algunas adecuaciones para reducir todo ese despliegue que hemos realizado para la contención de los casos, porque ahora ya son mucho menos, pero se debe mantener esa diferenciación de atención, según indicaciones que hemos recibido. Ya más adelante habrán nuevas indicaciones y se deberá de acatar según nos indiquen, ¿no? Pero hay actualmente un oficio, seguramente como les menciono, les han debido compartir a través de correo la unidad que le compete hacerlo, para indicarles que se debe mantener instalada esta capacidad que se ha realizado, que se ha obtenido, ¿no? Luego de la pandemia. Bueno, entonces, otra especificación que es importante darles es que esta cartera de servicios de salud debe de ser adecuada de acuerdo a la demanda de su población. Debemos de considerar el contenido del anexo 3 de la norma técnica 171. Una vez definida la cartera de servicios de salud del establecimiento, deben remitirla a la red de salud Tacna a través de un oficio. Este oficio va dirigido a la dirección ejecutiva de la red, adjuntan los 4 anexos de su cartera para la revisión respectiva. Deben ir firmados los 4 anexos por el jefe del establecimiento. Esto con la finalidad de verificar la información que ustedes están remitiendo, que corresponda efectivamente a las prestaciones que ustedes están brindando
que esté ordenado de acuerdo a las UPSS que tienen por su categoría y a las actividades que deben de brindar mínimamente según su categoría. Que pudiera haber más actividades, sí puede haber más. ¿Listo? Pero las UPSS deben ser de acuerdo a la categoría. Luego de hacer esta revisión, se enviará a la Dirección Regional de Salud para su validación y aprobación mediante acto resolutivo. De existir alguna observación, DIRES, a través de su equipo de servicios, nos hace llegar por correo electrónico las observaciones para que sean subsanadas lo antes posible. Los establecimientos de salud deben publicar su cartera de servicios de salud aprobada, colocándola en un lugar visible al usuario. De ser necesario, pueden adecuar el lenguaje para que sea amigable a los usuarios, para que ellos lo puedan comprender. Entonces, yo debo de analizar las características específicas de mi población para yo elaborar mi cartera, la que voy a publicar, me refiero, la que va a estar publicada en el establecimiento, y que tenga ese lenguaje que sea claro para los usuarios. Si es necesario agregar imágenes, la agregaré. Si es necesario colocarlo en otro idioma, lo haré. Esto es para que el usuario pueda acceder a la cartera de servicios. Incluso uno de los criterios de calidad que se evalúan en la autoevaluación nos pide que tengamos, ¿no es cierto?, una encuesta de satisfacción del usuario donde nos indique si comprende o no la cartera de servicios publicada. Para quienes han analizado ese listado de criterios de calidad, saben de qué les estoy hablando. Entonces, los que no, revisen su listado de criterios de calidad, los cuales debemos de cumplir para la acreditación en salud. Otra precisión a darle sobre la cartera de servicios es que se debe mantener actualizada anualmente. Todos los años se realiza la actualización de la cartera. Se tiene que tener en consideración las modificaciones que ocurran en su capacidad resolutiva. Y si no ocurre ninguna modificación, entonces será la misma cartera del año anterior. Pero tiene que ser remitida todos los años para su aprobación con resolución directoral. Se remite a la red de salud para el trámite correspondiente. Los establecimientos de salud deberán de comunicar a la red de salud Tacna todos los cambios en las prestaciones de su cartera de servicio. Esto remitiendo a través de oficio los anexos que corresponden actualizar para el trámite de aprobación de estas modificaciones. Si es que se va a incorporar una nueva prestación porque hemos ganado un recurso humano, un especialista, ya se tienen las condiciones de infraestructura, ya se ha equipado con lo necesario para que este especialista brinde la atención, entonces ya lo puedo considerar en la cartera. Pero es que eso tengo que tener en consideración. No es suficiente tener el personal, el profesional. Yo tengo que tener las condiciones de infraestructura, el equipamiento, el personal, el recurso humano y haber organizado para brindar ese servicio. Entonces, recién podré incorporar a la cartera de servicios esa nueva prestación. Y luego lo remitiré a la red para que se envíe y se haga el trámite correspondiente de su aprobación. A ver, algunas definiciones. La cartera de servicios de salud es un conjunto de diferentes prestaciones que brinda un establecimiento de salud y responde a las necesidades de salud de la población y a las prioridades de políticas sanitarias territoriales. ¿Qué es una prestación de salud? Es la unidad básica que de manera general engloba los procedimientos que se brindan a los usuarios en un establecimiento de salud. Esto está extraído de la directiva administrativa que estamos revisando, la cual establece la cartera de servicios de salud. Listo. Entonces, en una cartera de servicios de salud, vamos a plasmar un conjunto de diferentes prestaciones que se brinda a un establecimiento de salud en base a las necesidades y a las prioridades de políticas sanitarias. Vamos a tener en cuenta la capacidad resolutiva y la capacidad de oferta. Cuando hablo de capacidad resolutiva, me refiero a la capacidad del establecimiento para producir un tipo de servicio necesario. Y cuando hablo de la capacidad de oferta, me refiero a la capacidad de recursos para producir un número de servicios. Aquí tenemos algunos ejemplos.
algunos establecimientos de salud a nivel nacional. La prestación del servicio engloba los procedimientos, diferentes conjuntos de procedimientos que van dirigidos hacia el usuario de salud. Aquí tenemos la organización a nivel de Unidad Productora de Servicios de Salud, la UPSS, y a nivel de actividades. Entonces, ya hemos mencionado esto, que también tenemos incorporadas aquí prestaciones de telesalud, por ejemplo, la teleconsulta por médico especialista, la teleconsulta por médico, la atención de procedimientos ambulatorios también. En este caso tenemos solo en el tópico de consulta externa, y en segundo nivel tendremos por especialidades también. En algunos establecimientos 1.4 tenemos también especialistas, entonces también se brindará a través del tópico de consulta externa algunos procedimientos ambulatorios. Esta es la estructura a nivel de UPSS y actividad. Tenemos en el primer nivel consulta externa, luego tendremos las prestaciones que engloban los procedimientos. En la cartera va a figurar solo esto, la UPSS o la actividad y la prestación. Listo. Este es un ejemplo de cómo vamos a presentar nuestra cartera. En el anexo 1 de la directiva les va a mostrar de esta forma. Tienen el listado, que son un total de 163 prestaciones. Les va a figurar el listado de esta forma, va a aparecer la unidad productora de servicios de salud, UPSS, va a estar ahí consulta externa, va a estar patología clínica, va a estar farmacia, que son las 3 UPSS que contamos en el primer nivel, y al costado va a aparecer la prestación de la cartera de servicios de salud. Dentro de consulta externa les va a figurar un listado de prestaciones que se pueden brindar. Lo que van a tener que hacer es seleccionar cuáles se están brindando en el establecimiento. Bueno, en el caso de segundo nivel tiene la UPSS de emergencia, nosotros no lo tenemos. Miren, aquí tenemos la atención en tópico de inyectables y nebulizaciones, pero esta prestación solo se considera en la UPSS de emergencia. Es cierto que lo realizamos, pero no lo tenemos en la UPSS de consulta externa, entonces yo no podría considerar esto en mi cartera de servicio. Solo considerar lo que me figura dentro de consulta externa, patología clínica y farmacia, según la categoría que tiene mi establecimiento. En el anexo 2, lo que van a encontrar es la cartera de servicios por actividad. Aquí van a encontrar prestaciones de la 164 a la 188. Que les va a figurar de esta forma. Van a tener las actividades que ya hemos mencionado, que según categoría se realizan, por ejemplo, salud familiar y comunitaria. De estas se van a derivar diferentes prestaciones, como la visita domiciliaria, por profesional de la salud no médico y por médico general, por médico especialista en medicina familiar. Si lo realizan, lo consideramos en la cartera de salud. Hay que considerar también que hay algunas prestaciones que ya las hemos visto por cada categoría, que son obligatorias, que sí se tienen que realizar. Además de eso, de tener lo mínimo en la cartera, yo puedo añadir otras más que se estén realizando. Tenemos la atención de urgencias y emergencias también, la atención inicial de urgencias y emergencias por personal de la salud no médico y por profesional médico general. La mayoría de establecimientos considera ambas, ¿no es cierto? Tenemos tanto la atención de urgencias y emergencias por médico como la atención por personal de la salud no médico. Hay muy pocos establecimientos que solo consideran la atención por médico general y omiten lo que es la atención por personal de la salud no médico. Esto teniendo la certeza de que en la atención de urgencias y emergencias siempre se cuenta con un médico en esta atención, que es el médico que realiza la atención de las urgencias y emergencias, con el primer contacto, la primera atención. Habrá algunos establecimientos que, según sus capacidades, están organizados. Quien realiza la primera atención, quien ve al paciente, es un profesional de enfermería, para luego llamar al profesional médico para que realice la evaluación en sí, determine si es o no un caso de emergencia. Eso ya es un tema de organización. Sabemos que tenemos limitación también a nivel de recursos humanos y tener presente que es el médico general quien determina o no el estado de emergencia del paciente.
Nosotros, otros profesionales, podemos tener también la capacidad dentro de nuestras competencias de atender casos de urgencia, pero es el médico, normativamente hablando, quien determina si es o no una emergencia, la prioridad de la atención, ¿no? A eso me refiero. Eso no quita que otros profesionales puedan hacer el triaje. Listo, entonces aquí tenemos algunas atenciones de urgencia y emergencia que se puedan considerar en nuestra cartera. Tienen que revisar el anexo 2 de esta directiva. Asimismo, aquí les he colocado una dirección, acá tenemos un enlace. Es una carpeta en Drive, la cual se les compartió, en la cual ustedes van a poder encontrar las carteras de servicios de cada establecimiento. Esto para que lo tomen de base, de guía, para la presentación de sus carteras de servicios. Listo, entonces la cartera de servicios de salud contiene el despliegue total de las prestaciones de salud que se brindan en el establecimiento en los 3 niveles de atención. Tenemos el anexo 1 y el anexo 2. Ahora, en el anexo 3, lo que van a encontrar es la descripción de la prestación. En este caso, el anexo 3 corresponde a las descripciones del anexo 1. Todas las prestaciones que encontraron en el anexo 1 van a estar aquí descritas. Están las descripciones, es decir, la definición. Aquí nos van a explicar a qué se refiere con esta prestación. Esto nos va a ayudar aún más a definir qué prestaciones considerar en nuestra cartera de servicios. Y el establecimiento debe presentar los 4 anexos. El anexo 1 y 2 va enumerado correlativamente y luego va el anexo 3 y 4 igual enumerado correlativamente. El anexo 4 va a la ficha técnica de descripciones de las prestaciones de carteras de servicios por actividades. Entonces, esto correspondiente al anexo 2. Va al mismo listado y está añadiendo la descripción de la actividad. Luego, una vez definida la cartera presentada, que esté todo ok, luego de la revisión, de la validación que realiza DIRESA, se procederá al trámite para aprobarlo con resolución directora. En la resolución figura de esta forma, este es un ejemplo, y va adjunta los anexos de la cartera de servicios. Como se dan cuenta, en la resolución debe de ir el anexo 1 y el anexo 2. El anexo 3 y 4, de igual forma se remite a DIRESA, pero queda en archivo para la verificación de las prestaciones. Listo. Aquí, bueno, quería compartir, hablando un poquito de la RIS, de la oferta de servicios de salud. La cartera de servicios de salud se organiza de esta forma. Podemos ver, tenemos, ya lo habíamos descrito, a las intervenciones que se realizan a nivel de la persona, de la familia y la comunidad. Ofertamos una cartera de servicios de salud, la cual es realizada o brindada por un equipo multidisciplinario de salud a nuestra población, a nuestra persona, familia y comunidad. Se engloba un conjunto de prestaciones de salud que se brinda en nuestros establecimientos con rol puerta de entrada a través de un equipo multidisciplinario. Luego tenemos también la cartera de servicios de salud de los establecimientos con 24 horas de atención, que son los establecimientos relacionados a una zona sanitaria. Esto va a complementar las atenciones que se brindan en primera instancia. Aquí ya vemos el internamiento, la atención de partos, la atención de urgencias y emergencias, el diagnóstico por imágenes, intervenciones quirúrgicas ambulatorias y atención médica especializada según perfil de demanda. Y por último, ya pasará a nivel del área sanitaria, en el segundo nivel, donde se va a ofertar una cartera de servicios mucho más amplia en el hospital para complementar las prestaciones brindadas en el primer nivel de atención. Bueno, aquí vemos otro punto importante que se trabaja en la RIS, es la vía de cuidados integrales en salud materno-perinatal. Tenemos una gestante con preeclampsia, cómo va a ingresar en un establecimiento con puerta de entrada, la cartera de servicios que se oferta, la atención de urgencias y emergencias, las pruebas rápidas, toma de muestras, referencia y contrarreferencia. Luego pasará de ser el necesario a un establecimiento relacionado a zona sanitaria, que ya habíamos mencionado, que debe ser un establecimiento de categoría 1-4, quien va a ofertar una cartera mucho más amplia, con atención especializada en ginecología y obstetricia. También se realiza teleinterconsultas por el médico especialista.
la atención de urgencias y emergencias por médico especialista en ginecología y obstetricia, lo que es la atención de procedimientos ambulatorios por médico especialista en ginecología y obstetricia, procedimientos de laboratorio clínico tipo 1-4, la referencia y la contrarreferencia, y luego por último tenemos el establecimiento relacionado a la área sanitaria. En este caso ya estamos hablando del segundo nivel, un hospital, con su cartera de servicios mucho más amplia, donde incluye hospitalización, UCI materna, UCI neonatal. Ya tenemos otro tipo de intervenciones que se pueden realizar. Hasta ahí hemos visto esto. Lo que les quiero compartir a continuación es justamente el listado de carteras. A ver, déjenme ver, aquí lo tenemos. Aquí, listo. El enlace que les he colocado en la diapositiva los va a llevar a esta carpetita. Esta es una carpeta en Drive donde pueden ver ustedes. Bueno, esta es una carpeta del área de prestaciones de salud en la cual hemos cargado las carteras de servicios que están aquí por microred, ya que son carteras que se han trabajado el año pasado. Y también está una base de carteras de servicios. En la base ustedes van a poder observar todo el despliegue, el listado. No está clasificado por categoría, está todo el listado en Excel para que lo puedan verificar. Está separado por UPSS y por actividades. Ahora, si yo quiero ir a una cartera de algún establecimiento en específico, entro yo aquí según corresponda, tengo Cono Sur, tengo Begonia, 5 de noviembre, Vista Alegre, Viñani, San Francisco. La descargo y la verifico. Ahí voy a poder ver nuestras carteras. Entonces, para que lo sepan, ese link se les ha compartido para que ustedes puedan tener la facilidad. Miren, por ejemplo, yo aquí si lo busco, mi UCB, tengo mis carteras del año pasado, yo las tengo aquí ya descargadas. ¿Se cerró el Zoom? Sí. A ver, ¿me pueden ver? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Les estoy compartiendo. ¿Pueden ver? Ya, listo. Entonces aquí les estoy mostrando las carteras. A ver, aquí sabemos nosotros, tenemos las carteras de servicios, resaltado de amarillo lo que es Telesalud, porque tiene que verificarse que efectivamente se esté realizando la prestación, ¿no? Eso es un ejemplo, Alto Perú, el anexo 1. Tenemos el anexo 2, igual, aquí está el anexo 2. Se dan cuenta que la enumeración es correlativa. En el 1 va del 1 a 14 y en el 2 va del 15 al 29. El anexo 3 es la descripción del anexo 1, y la enumeración va de nuevo del 1 al 14, del mismo listado al que le hemos añadido la descripción. Y el anexo 4 igual, sigue correlativo al anexo 2, miren ahí está, con su descripción. Entonces, estos son los 4 anexos que tienen que presentar ustedes como establecimiento. Ya ustedes de la carpeta lo pueden descargar el que les corresponde, lo revisan, si es que se mantienen las prestaciones, si es que se ha añadido alguna nueva prestación o hay alguna prestación que ya no se esté realizando. Pero hay que tener en consideración, como les recalqué, que hay prestaciones obligatorias que tienen que estar, que yo no puedo retirar. Por ejemplo, la vigilancia epidemiológica por personal de la salud, el manejo de residuos por residuos sólidos, la promoción y protección de seguridad en el trabajo, tiene que estar. La coordinación para la vigilancia ciudadana también tiene que estar. Intervenciones educativas y comunicacionales también las realizamos. La atención itinerante por equipo multidisciplinario solo la consideran los establecimientos que cuentan con el equipo básico, enfermería, medicina, obstetricia. Si no cuentan con obstetricia, entonces no podría considerar. Esto para los establecimientos de categoría 1.1 y 1.2, que puede ser que no tengan el equipo completo.
Entonces no podrían considerarlo. Ahora me dirán que ustedes coordinan, ¿no? Hacen que baje personal de otros establecimientos para realizar las campañas. Es cierto, pero los está bajando a apoyar. Quien brinda en sí la prestación es el establecimiento de mayor categoría que cuenta con el equipo. Ellos están brindando la prestación. ¿Listo? Entonces, eso a tener en cuenta para la elaboración de la cartera. Igual me doy cuenta, miren, aquí en este caso, esto es un 1.3, ¿no es cierto? Entonces, el 1.3 revisamos aquí en su UPSS, tiene consulta externa y patología clínica, no tiene farmacia. Entonces, estamos cumpliendo con lo que ya hemos revisado anteriormente. Pero hace atenciones con medicamentos, entonces no va aquí como UPSS, pero va aquí como atención con medicamentos. Ahí está, ¿ven? Es concordante con lo que ya hemos revisado en las características por categoría. Igual si yo quiero ver un establecimiento de categoría 1.4, pues voy a poder darme cuenta, por ejemplo, La Esperanza, en anexo 1 está farmacia. Ya no está en el anexo 2, ya no aparece. No puede duplicarse la actividad. ¿Ven? Entonces, de esta forma, yo tengo que verificar mis carteras de servicio. Listo. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que corresponde a categorías, a carteras de servicio, cómo yo tengo que realizar la elaboración de mi cartera, tengo que presentarla con oficio. Hasta ahí hemos avanzado con parte de lo que nos corresponde al día de hoy. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, háganmela saber a través del chat. Ya más tarde voy a revisar los trabajos que habíamos encomendado y que les hemos ampliado el plazo hasta hoy, hasta las 6 de la tarde. Con respecto al plan de mitigación de riesgos, no se olviden de enviarlo. Si no hubiera ninguna duda, ninguna consulta, a ver, estamos prestos para poderlos absolver. Si no hay ninguna duda, hasta ahí hemos culminado con los temas para el día de hoy. No vamos a hacer más larga la telecapacitación porque entiendo también que el tiempo de concentración de cada uno no lo podemos ampliar más, no podemos pedirles más tiempo. Lo que queremos es